Muy buenas noches. Esta es la segunda parte de la entrevista que iniciamos ayer con el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y miembro de la Comisión de Paz del Gobierno con el diálogo frente al ELN. A ver, doctor José Félix, en este momento yo nunca imaginé, hay un proverbio que dice ver para creer, sobre el cual se basó Gao para su última novela, vivir para contar. Eso le pasa a todo colombiano frente a usted y frente al ELN, porque en el reportaje de anoche lo sentí por primera vez desde cuando usted y yo nos conocemos, que hace mucho tiempo, no explicando, sino justificando un poco la existencia o la razón por la cual se formó el ELN, lo que yo jamás pensé que eso fuera a ocurrir. Luego, de todas maneras, de parte suya, ya hay un avance en este proceso de paz con el ELN, ¿no le parece? Pues a ver, Yamil, yo tampoco nunca me vi en este escenario, pero uno en la vida tiene que aceptar de buen grado las obligaciones que le corresponden a uno, sobre todo cuando uno no es un ciudadano del común. Sí, yo soy un dirigente gremial que tengo unas obligaciones con el gremio y también tengo unas obligaciones con el país, que mal que bien me ha identificado a lo largo de tantos años, porque digámoslo, mi opinión no es una opinión que el país no conozca. Es decir, que yo recuerde, primero, trabajé mucho tiempo en síntesis económica. Yo fui director de una revista de Álvaro Gómez. Sí. Escribí en El Siglo de Muchacho, sí, cuando era apenas universitario. Pero volví a escribir de manera ininterrumpida, es decir, desde el año 92. Es decir, yo del año 92 a la fecha nunca he dejado de publicar una columna toda la semana. Por consiguiente, yo soy pensamiento hablado. Es decir, y de pensamiento permanentemente conservador. Sí, sí, y no lo voy a abandonar. Sí, es decir, yo no voy... A ver, la gente sabe mi edad, y lo puedo decir, yo tengo 67 años. Sí. Siendo conservador y no voy a cambiar ahora. Imagínate, 100 años, porque entonces, miren, mi abuelo fue representante y senador conservador general de la guerra. Mi papá fue senador 20 y tantos años, conservador Lauro Alvarista. Entonces, mire, doctor. Entonces, a estas alturas del paseo yo no puedo ser sino lo que soy. Pues mire, doctor Laforí, una de dos. ¿Quién va a convencer a quién? ¿El ELN a usted de girar un poco hacia la izquierda o usted al ELN de girar un poco hacia la derecha? En una oportunidad mi padre me decía, a propósito de la democracia cristiana, ¿no?, que era comulgar con vodka. Y yo veo que a veces todo este tema del progresismo va en esa misma dirección, porque en buena parte son las enseñanzas sociales de la Iglesia, que en buena parte se nutre el Ejército de Liberación Nacional, porque contrario a la FARC, ellos sí tienen prácticamente una línea de pensamiento que viene prácticamente de la teología de la liberación, lo que llaman la Iglesia de los pueblos. Padre Laín y padre Camilo Torre, etcétera, etcétera. Padre Pérez, cura. El conservatismo nunca ha sido de alguna manera ajeno a eso. Yo que soy hechura, porque yo vengo de esa casa, de la Casa Gómez. Álvaro Gómez se indignaba porque él decía, ¿desde cuándo la izquierda tiene el monopolio de hablar por los pobres? Yo creo en eso. Y uno en la vida hace aquellas cosas que realmente están en sus convicciones. Uno no tiene por qué estar diciendo lo que hace en materia de caridad o cosas de esas. Pero yo que he creído en eso. Y no lo voy a poner a decir aquí. Por ejemplo, yo soy presidente del Festival Cuna de Acordeones. Vaya usted y verifique allá qué tipo de labor social hacemos allá con la gente, con los niños, digámoslo, que no tienen cómo comprar un acordeón.
Entonces yo creo en eso. Entonces no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para creer que uno tiene que tener una actitud frente a en la vida en favor del más vulnerable. En consecuencia, yo sí creo que yo me puedo poner de acuerdo con Beltrán y con Aureliano, por lo menos en la mesa de conversación, si estamos hablando de elementos transformadores para que Colombia no siga siendo lo que es. ¿Usted cree que a mí no me duele? Yo que nací en una casa política y que lo que he hecho es política toda mi vida, de ver cómo la política se degradó a unos niveles que hoy en día eran impensables hace 40 años. Usted que fue una persona cercana a López Michelsen, mi padre y López eran coetáneos, nacieron en el 13, fueron muy amigos, fueron un par de intelectuales que se quisieron mucho. Esos tipos estaban en otra cosa en la vida. Esa era la política que se hacía hace 40, 50 años. Eso se hace hoy. Pero sobre eso, mire, doctor Laforín, y yo creo que ninguna persona más apta para responder mi siguiente pregunta que usted, sobre todo viendo su evidente comprensión de la realidad nacional. ¿Usted no cree que en Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, desigualdad social? Claro. Eso no justifica. Claro. Pero, por ejemplo, cuando muchas veces se buscan cuáles son las causas, que fue en buena parte mi discrepancia con el gobierno Santos a propósito del tema sobre la tierra, es que si uno analiza qué es lo que hemos hecho mal, poco la conversación con Beltrán, que yo le dije, claro, ustedes reconozcan su responsabilidad y nosotros las nuestras. Yo no creo que nosotros hayamos construido, desde el establecimiento del que yo hago parte, una democracia liberal con una economía de mercado que realmente pueda responder para que esa desigualdad que usted me habla no sea la que hoy en día es. ¿Qué hemos hecho mal? Si esa discusión se hace sinceramente pensando en país, de pronto podemos llegar a unos escenarios propositivos bien interesantes. Pero mi pregunta es entonces, para ser más preciso, doctor Laforín, ¿no hay en Colombia una excesiva concentración de la riqueza? Claro que la hay. Por eso. Claro que la hay. Sí. Pero también pregunto yo. Pero perdóneme, y la democracia para la paz, de la cual habló con ustedes Beltrán y la gente del ELN en sus diálogos en Caracas, no significa eso, llegar a un acuerdo de democracia en donde erradiquemos de Colombia la miseria. Sí, pero para eso habría que verificar cuáles son, en qué nos equivocamos. ¿Por qué terminamos generando esas dinámicas tan desiguales? Por monopolio. Por ejemplo, entonces uno tendría que decir, bueno, ¿y cuál es el origen de eso? Por ejemplo, mire, hay un libro que yo a veces le recomiendo a la gente joven, que se llama ¿Por qué fracasan las democracias? Y ahí hay un ejemplo muy singular a propósito de un empresario muy importante, muy rico, que hizo las Américas, pero no pudo frente a las leyes antimonopolio de los Estados Unidos, y ahí su conglomerado no logró hacer lo que había hecho en su país y en buena parte de América Latina y otras partes del mundo. Entonces aquí tenemos que avanzar en esa dirección. Es decir, cuando usted mira, por ejemplo, mire, le voy a dar un dato que a mí me ha parecido muy singular. Yo fui muy partidario de la reforma tributaria que hizo el presidente Gaviria cuando era ministro de Hacienda y trató de ver cómo lograba que el mercado de valores se constituyera en una fuente para generación de riqueza. Mire usted, de cuando él fue ministro de Hacienda, no presidente, ministro de Hacienda de Barco, en el 87, a la fecha, ¿qué empresas cotizaban en bolsa y cuáles cotizan hoy? ¿Y qué ha pasado, digámoslo, con la democracia económica en Colombia? Pues es que Gaviria... Pero uno dice, algo no hemos hecho bien. Entonces, terminamos quitando
la doble tributación a la empresa y a la persona natural para liberar esa fuerza y para que el mercado de capitales funcionara y no funcionó. Mi pregunta, ¿hemos analizado ese tema? Ahora yo le he dicho también a mis colegas, mire, aquí hay un gobierno que dice ser el gobierno del cambio. Y aquí hay una serie de reformas en la mesa. Me parece que la postura que tenemos que tener desde el sector privado es ser muy propositivo con las reformas. ¿Qué cosas eventualmente hay que cambiar para tener una cosa mejor? Y qué cosas no. Que fue lo que yo hice con el tema de tierras. ¿Usted tuvo ocasión de leer, o ha tenido ocasión de leer el libro del príncipe Harris? ¿De quién? El libro del príncipe Harris de Inglaterra. Sí. El repuesto. Que reconoce una serie de cosas muy singulares. Sobre eso le iba a hablar. Miren, en Colombia, digámoslos que de una u otra manera, pues no son comparables las dos situaciones. Pero mire esto, hay un paralelo entre la rebelión del príncipe contra la corona actual. Pues la reina era intocable, pero contra su hermano, contra su padre, que lo revela y lo relata totalmente en el libro. Eso es un poco lo que está ocurriendo en Colombia, en donde hay una rebelión contra el Estado, una rebelión popular, la gente está inconforme. El ELN puede tener una simpatía de cierto sector de la opinión pública porque al fin y al cabo se está rebelando contra el estatus que hay en Colombia, que a la gente no quede justo. ¿Para qué construimos un Estado más justo? Para que pueda satisfacer pero más justo, las necesidades, claro, de la sociedad. Y en consecuencia, cuando no la satisface, evidentemente hay una disconformidad que se manifiesta. Lo que pasa es que en los sistemas democráticos tiene una forma de hacerlo. La prueba es que Petro, que tomó las armas con el M-19, las dejó en el 89 y luego 30 años después... Sin armas alcanza la presidencia. Es correcto. ¿Por qué? Porque hay una apertura, por lo menos en lo político. Y sin embargo yo no me siento como colombiano, no me siento satisfecho de la apertura política porque me parece que nos falta más. Es decir, la política no se está haciendo con mayúscula y en consecuencia las diferentes opiniones y los disensos no se canalizan como tienen que canalizarse porque hay otros elementos que adoban la política que impiden construir esa mayoría a base de ideas. Aquellos que hemos hecho o intentado hacer políticas con ideas, no nos gusta en qué terminó degenerando la democracia. No nos gusta. Eso no significa que no me guste la democracia. Yo creo plenamente en la democracia liberal. Yo creo en la economía de mercado. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional ha creído en el socialismo. Yo no creo en el socialismo. Ahí están los ejemplos. Vamos a ver si esos elementos somos capaces de llevarlos a la mesa con argumentos serios, respetuosos, bien traídos para tratar, por lo menos, si no de convencer, encontrar un punto de encuentro para buscar una mejor Colombia. Yo veo que usted relativamente no ha cambiado su pensamiento, que usted no es fácil no es fácil de cambiar su doctrina, pero sí tiene ya un poco de más clara explicación por qué existe un grupo como el ELN. Por lo menos le haya sentido, porque usted antes era totalmente inaceptable que aceptara la existencia. Yo le voy a decir una cosa que mi mujer esta noche me va a regañar. Mire, yo llegué a la universidad en el año 73. Por consiguiente, esos son unos años donde la izquierda avanzó mucho en este tema del movimiento. Y a mí me tocó, por ejemplo, lo que fue el nacimiento del M-19. Yo veía el M-19 de esa época, sobre todo a Bateman, un personaje que tenía una cintura política impresionante. Yo no sabía eso. Pero es que yo soy coetáneo para alguno de ellos, porque es que tú eres un poquito más viejito, pero yo soy coetáneo. Es decir, que a mí me tocó de alguna manera, es decir, el otro día en unas conversaciones informales con María José, que además es muy singular, me dicen... Ahora en Caracas. En Caracas, claro, porque todos son de izquierda. Me decía, yo nunca me imaginé que yo podía tener unas relaciones fluidas.
Y entonces me regaló el libro de su padre, de Carlos Pizarro, unas cartas y tal. Pues Pizarro es del 51, yo soy del 56. Pizarro estudió en la Javeriana, un poco antes, pero es que yo recuerdo ese ambiente. En consecuencia, evidente, ellos tenían ese derecho de rebeldía, además de un sistema del Frente Nacional, de que mi padre era senador de la República, ¿ok? Y que yo creo en el Frente Nacional, y yo creo que eso pasó la página de unos enfrentamientos estúpidos. Y yo creo que Colombia logró durante el Frente Nacional empezar a construir una democracia que pegó unos avances muy importantes, que tú lo viviste mejor que yo. En consecuencia, ellos tenían, si quieres, razón en su rebeldía, encontrando un camino lamentablemente en armas, ¿correcto? Sí, ¿no? pero digo, no es que, no digo, ni más faltaba, doctor Laforí, que usted esté ahora justificando un levantamiento en armas o la existencia del ELN. Pero sí he visto que ha cambiado un poco la concepción que usted tenía sobre la guerrilla. No, a ver, tú y yo hemos conversado en público y en privado. Sí. Yo sigo siendo el mismo. Yo soy una persona, yo creo que la gente medianamente inteligente se tiene que caracterizar por algo. Porque escucha al otro. Porque razone con el otro. Yo no creo en esos inteligentes que no escuchan. Mire, ¿de quién fue la idea de incluirlo a usted dentro de la comisión de diálogo con el ELN? Petro. ¿De quién? Petro. Es más todavía. Pero alguien se lo debió decir a él, sugerirlo. Yo creo que pudo haber sido Iván Cepeda. Porque Iván Cepeda fue el que me invitó a mí. Además es un chat muy singular. Donde me dice, mire, usted y yo hemos discutido mucho. Somos... ¿Con Iván? Dos cosas. Pero usted estaría dispuesto a sentarse conmigo a discutir sobre el primer punto de la agenda de La Habana con la FARC, del tema de tierras, dentro de lo que el gobierno quiera hacer en materia de paz. Yo le dije, yo no tengo ningún problema. Y nos sentamos muchísimas veces, primero solos, y después él en compañía de un par de personas de él y yo en compañía de unas personas que trabajan conmigo, y terminamos en un acuerdo. Ahora, mire, doctor José Félix, habiendo usted participado, como lo ha hecho, en varios encuentros con el ELN, incluyendo los diálogos de Caracas, que afortunadamente terminaron bien, en el sentido de que se convino en restablecer el diálogo. En este momento usted cree, no me va a responder con una defensa de usted mismo, sino cree que el presidente de la República acertó nombrarlo a usted en la comisión. A ver, doctor Laforí, sin manos egoísmos, pues, ¿acertó el presidente de la República en integrar la comisión con usted, la comisión de diálogo con el ELN? Pues más que acertar o no, yo lo que sí creo es que el gobierno, y también lo he visto en parte en el Ejército de Liberación Nacional, busca que este sea un acuerdo nacional. Fíjese que la vez pasada eran unos enemigos de la paz y otros amigos de la paz. Y yo lo que he venido sosteniendo es que aquí lo que hay son unos escépticos que hay que convencer que aquí puede haber el principio de un gran acuerdo nacional. Y para el acuerdo nacional se requiere, más que a los ganaderos, a aquellos que hoy en día, digamos, señalan como la derecha, donde me ubican a mí. Y dentro de la derecha está el centro democrático. No, el país no puede olvidar que el presidente Uribe, en un gesto de generosidad, prácticamente dice que le parece bien que yo participe, porque yo soy miembro de dirección del Partido Centro Democrático. Entonces yo lo que creo que aquí se tiene que abrir un gran acuerdo nacional si esto sale en grandes transformaciones. ¿Y usted cree que sí será posible? Sí, y yo creo que esto de Caracas última semana sirvió, porque la franqueza, no la dureza, la franqueza con la cual las dos delegaciones esgrimieron los argumentos de cada parte, creo que terminó fortaleciendo la dinámica de la mesa y generó una gran confianza
que yo creo que es la base para un gran acuerdo. Pero mire, y personalmente, ¿cómo le cayó a usted Beltrán y la gente del ELN? Sabes que bien. Incluso con gente que está más en los frentes, digámoslo, de guerra, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió ayer que capturaron a un hijo de Bernardo Telles, que es un miembro de la delegación, además en Codazzi, ¿no? Me sorprendió, porque finalmente tú conoces la persona. Es decir, tú no estás hablando de una persona que no tiene rostro, no tiene un sentimiento, ¿no? Entonces, cuando vi la noticia, me impresionó. Lo que yo pienso, sin que sea trascendental ni importante lo que pienso, pero le transmito lo que pienso pensando o suponiendo que muchas personas piensan igual, que el gobierno acertó, y acertó afortunadamente asignándolo a usted, porque para hacer la paz hay que hablar con el enemigo, ¿no es cierto? Claro, más que con el enemigo, con el adversario. Claro, con quienes están del otro lado. Yo creo que eso le faltó al presidente Santos. Yo no creo que Uribe sea un hombre que no se hubiera acomodado a unos escenarios propositivos de diálogo. Fíjense que cuando ganamos el plebiscito, él, en un acto generoso, lo intentó hacer. Creo que eso fue equivocado. Y además me llamó la atención el grado en que está Colombia, el segundo país que tiene una fractura hacia el interior de la sociedad más alta a nivel del mundo. Eso no es bueno para la construcción de una sociedad sana. De acuerdo. Creo que eso hay que ver cómo uno logra de alguna forma ir generando unos escenarios. Y yo tengo unas anécdotas increíbles de gente de izquierda, muy de izquierda, que participan junto conmigo como delegados. Le voy a hacer una pregunta de carácter personal y aclaro que es de carácter personal porque usted tiene libertad de responder o no. ¿Usted tuvo ocasión de hablar con su esposa sobre el acuerdo que lograron en Caracas? No, sabes que no, yo trato... ¿Puede ser eso? No, le voy a decir por qué. Es decir, yo le digo, no, eso salió bien, etcétera, etcétera. Y quiero ser, como lo dije en mi artículo, prudente, porque de lo contrario no genero la confianza necesaria para hacer lo que yo creo que puedo hacer. Entre otras cosas, para poder justificarle al gobierno que mi nombramiento no va a ser nunca un palo en las ruedas, sino un colombiano que se sienta ahí a pensar como colombiano. No digo que al final de la vida, porque yo creo que uno a los 67 años yo aspiro a vivir mínimo 20 más, porque ya tengo nieta y quiero seguir disfrutando. Es decir, pero sí que esta cosa no sea igual que nos ha tocado que usted no va a vivir. ser un palo en la rueda para el gobierno, ni tampoco que va a ser complaciente con la posición con quien está dialogando. Pero a ver, uno no puede renunciar a lo que ha sido a lo largo de la vida. Es decir, mi papá me dijo dos cosas en la vida. No te preocupes, ocúpate. Y me dijo una frase que yo, la verdad, le he seguido religiosamente. Nunca hagas nada. ¿Nunca qué? Nunca hagas nada. Que al día siguiente, al afeitarte, te avergüences. Ah. Te avergüences. Y uno no puede engañarse a sí mismo. Tú puedes echarle un cuento al vecino, a tu mujer, pero tú contigo mismo no tienes esa capacidad de desdoblar tu personalidad y echarte un cuento chino. Mejor dicho, de lo que estás haciendo, perdón, de lo que está usted haciendo, no está ni avergonzado ni arrepentido. No. Y aquí seguiré. Sí. Y el país me va a ver en estas. Y el día que de alguna manera hayan cosas que no pueda, iré con franqueza donde el presidente Petro primero. Es decir, presidente, me estoy encontrando en esta circunstancia. Necesito que me releve. Espero que esa situación nunca se dé. Nunca llegue. Nunca se dé, pero nunca haré nada que después me puedan decir, oiga, se le invitó a que nos acompañara y lo que hizo fue ser un compañero indeseable de viaje. Y quienes lo conocemos a usted, sabemos que ese riesgo no se corre. Yami, los que tenemos un carácter recio, no defraudamos tan fácilmente. Y esperamos todos, doctor José Félix, que eso ocurra. Muchas gracias, Yami.
y creemos que así ocurrirá. Mucha suerte. Muchas gracias. Y recuerdos a su esposa. Los daré. Espero que no me vuelva a poner la trinchera en la cama. Para que le dé una buena noticia a la gente del ELN en México. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Yamil. Un abrazo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los esperamos aquí, que continúen en el Centro 1.